¿Qué está pasando en la ciudad de Quito? La respuesta a esa pregunta debe venir desde la ciencia, desde la academia, no desde los rumores. El número de contagios en la capital de la República ha crecido considerablemente y la capacidad hospitalaria se encuentra muy cerca del tope. ¿Qué es lo que indican los estudios realizados por los científicos? Y en función de esos resultados, ¿qué medidas se recomiendan? Lo vamos a conversar con Daniel Simancas, director del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Clínica de la UT. Doctor Simancas, muy buenos días. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Cuál es la razón del incremento en el número de contagios en la capital de la República, doctor? Mira, es muy sencillo. Mientras más se movilice las personas, el virus se moviliza en las personas, no en los vehículos ni en ningún automóvil. Se moviliza en las personas. Si tú liberas las restricciones en las personas, vas a tener un mayor número de casos, mayor número de hospitalizados y un mayor número de muertes. Pero observamos que hay un mayor número de contagios, que los hospitales están casi a tope y sin embargo el ministro de Salud señala que todo está bajo control. Hay una contradicción allí, ¿no? Hay una contradicción lamentable, estimado Lenin, porque se da la falsa sensación a las personas de que está controlado el tema, de que pueden salir normalmente, reintegrarse, tener reuniones. Se ha visto ya que están teniendo festejos del fin de año, reuniones familiares. Lo del Día de la Madre fue terrible. El tema de manifestaciones también fue algo que ha agravado. No estamos en contra de las manifestaciones, pero no es el momento de tomar medidas que podrían alterar a la población. Entonces hay un dualismo ahí entre lo que pasa en realidad en los hospitales, que los médicos están denunciando, y lo que dice la autoridad sanitaria, que no corresponde a la realidad, relaja a las personas y eso es lo que nos está haciendo daño, estimado Lenin. Cuando en Guayaquil la crisis nos golpeaba con todo, en la capital de la República se tomaban medidas de restricción a la movilidad, incluso más rígidas que aquellas que habían sido dispuestas por el COE nacional. ¿A qué responde, doctor, entonces, la situación crítica que se está viviendo hoy? Sí, eso fue una ventaja indudablemente para la capital porque los casos importados fueron primero en Guayaquil. Se demoraron 2 semanas en tomar la decisión de que ya había transmisión comunitaria sostenida del virus, es decir, que no se sabía cómo se contagiaba la gente. Y en la capital eso permitió tener las restricciones y que esta curva sea más alargada, no aplanada. Y eso ha provocado el menor número de muertes que estamos teniendo hoy. Pero lamentablemente al relajar las medidas podemos tener un pico no tan importante como el de Guayaquil porque fue catastrófico. Los datos sugieren un exceso de mortalidad de entre 18.000 y 20.000 muertos, que no coincide con las cifras, y eso es lo que estamos alertando que no queremos que pase en la capital. El costo de un pico pronunciado, explosivo, es el número incremental de muertes prevenibles que se produce en la población. Hablemos sobre ese estudio que realizó la UTE y que prevé que para la primera semana de julio la capital tendría un nuevo pico de contagios, más pacientes, una necesidad mayor de unidades de cuidados intensivos. Pero cuando se habla de este pico que podría darse la primera semana de julio, doctor, ¿de qué estamos hablando? Porque una cosa es que falten 5 camas, otra cosa es que falten 500 o 5.000. ¿Qué tan grave podría ser la situación que se ha previsto? Mira, el estudio es un estudio en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Loja y la UTE, y pronosticamos el brote que hubo en Quito la segunda semana de mayo, que lo vinimos alertando cuando se tomó la decisión del semáforo, y luego estamos pronosticando un rebrote para la primera semana de julio, que ya está empezando en estos días a crecer. Entonces veremos una curva que se hace un pico en la primera semana de julio y podemos estar pensando en que podría aumentarse en un 30, 40 y hasta en un 50% el número de casos hasta llegar a un pico la primera semana de julio, ya con las unidades de terapia intensiva saturadas. En este momento no hay camas de terapia intensiva, de acuerdo a lo que ha dicho los expertos en las reuniones del COE cantonal de Quito, y entonces esa es la incertidumbre, ¿no? No tenemos camas, no tenemos dónde hospitalizar y insistimos a la ciudadanía, se liberan los parques, hay menos restricción, la gente saca salvoconductos,
Entonces es un dualismo que nos hace mucho daño, Lenny. Doctor Simancas, ¿qué podría cambiar esta proyección o ya es muy tarde para cambiarla y solo resta prepararse para afrontar lo que se viene? Mira, este pico es el resultado de 2 semanas anteriores, es decir, esta semana y la siguiente, si seguimos con esta misma movilidad de personas, pues vamos a lamentarles 1 o 2 semanas. Pero eso no es lo más importante. Si nosotros seguimos en esta situación de movilidad, pues tendremos cada vez más casos. Hay que ponerle un freno, estimado Lenny. Yo no sé, no soy economista, pero no sé qué tanto reactiva la economía estas familias que se ven en las calles, que aproximadamente son 500,000 familias que tratan de vender algo, una mascarilla, un poco de fruta, ganarse $1, $2 al día para llevar un poco de pan. ¿Por qué no se ayuda a estas familias? Nosotros hemos calculado que más o menos se gastaría entre 25 y 50 millones de dólares mensuales para que estas familias se queden en casa, porque son las más expuestas y la que se ha demostrado que la gente de menores quintiles tiene 10 veces más probabilidad de morir que las personas que tienen trabajo estable y que tienen otro nivel socioeconómico, que pueden prepararse, que tienen para comprar una mascarilla adecuada, que tienen para gel antiséptico. Se debe ayudar a estas familias, no debe entrar el sector público a menos que cambien los indicadores. Se debe hacer pedir un soporte internacional para insumos, para realizar pruebas PCR. Las universidades están paradas sin insumos, no hay insumos en el país, estimado Lenny. No podemos ayudar al país a realizar las pruebas diagnósticas que te permiten conocer el virus, aislar a los enfermos, rastrearlos, monitorearlos y tener una mejor perspectiva para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que se recomienda desde la ciencia, doctor Simancas, tomando en cuenta todos estos riesgos que podrían efectivizarse dentro de poco? ¿Quito debe volver al semáforo rojo? Mira, yo en el semáforo ya no creo ya, porque han cambiado antes que era rojo las restricciones, le pusieron amarillo, están cambiando los colores en el medio. Nosotros sugerimos un rojo modificado, entendieron un amarillo modificado. Entonces lo que estamos pidiendo es que se analice cada decisión que se tome con respecto a la movilidad. No se ha cumplido ese 30% de aforo ni en los restaurantes. Debe haber más control, se debe ver qué empresas pueden salir. Si va a salir la construcción, pues la construcción sale ordenadamente y planificamos. Regresar a un semáforo rojo no sería descabellado hasta que se logre descongestionar las salas de terapia intensiva, que serán en un mes y medio, y luego reactivar de nuevo la economía, pero de una manera más sensata, teniendo la posibilidad de dar asistencia sanitaria y garantizar la salud, que es un derecho constitucional en el Ecuador. Que no sería descabellado, señala el doctor Simancas, volver al semáforo rojo, pero ayer el alcalde de Quito, Jorge Yunda, planteó algunas modificaciones al amarillo que vive la capital y hablaba de ampliar el toque de queda y que este comience a regir desde las 18 horas, las restricciones a la movilidad, también que el 50% de los servidores públicos realicen teletrabajo, que se decrete una ley seca. ¿Con eso alcanza? Son estrategias muy acertadas. El sector público más o menos son 150 a 180 mil personas que no tienen que regresar a trabajar definitivamente. Lo que me está faltando es el tema de las familias pobres, que se debe hacer un levantamiento de información de estas familias que no tienen empleos formales, entregarles canastillas, mascarillas y que esta gente se quede en casa, porque es la gente que está saliendo con sus familias, exponiéndose, y si multiplicamos esas familias por sus familiares o los contactos, pues ahí tenemos que el virus está saltando entre esta población, que es la que más probablemente se enferme y llegue a morir, ¿no? Una última cosa, doctor Simancas, ¿qué información tienen ustedes sobre Guayaquil? Se habla de que tendría que ocurrir una segunda ola, que tendría que venir un rebrote, pero de la información oficial que se genera se nos dice que casi que la situación está controlada en esta ciudad. Mira, Guayaquil no es un ejemplo de nada, es terrible el manejo que se dio de Guayaquil, hay un exceso de mortalidad increíble. Si se logra demostrar eso, que es muy improbable, pero este exceso de mortalidad, el costo de 20,000 familias destrozadas,
no puede ser ejemplo de nada ni nacional ni internacionalmente. Si se abren los transportes interprovinciales, si es que se abren los vuelos, estamos viendo que los vuelos ya están llevando gente contagiada, probablemente se dé un nuevo rebrote en Guayaquil y tienen que estar preparados nuevamente para soportar eso. Y no, el sistema de salud ecuatoriano no tiene tanta capacidad para soportar. Tenemos que transparentar las cifras, decirle a la población que no tenemos un sistema sanitario adecuado para enfrentar brotes, inclusive brotes pequeños, ¿no? Daniel Simancas, el doctor Daniel Simancas, gracias por estar en contacto directo. Gracias, Denis. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos dentro de poco.